Nueva app. Actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Muy buenas, bienvenidos al banquillo. Gracias por seguir con nosotros. Hoy acompaña desde Atlanta, Georgia, las personalidades más influyentes dentro de la comunicación en América Latina. Vamos a revisar cómo están las tendencias en las comunicaciones, cómo está cambiando el mundo constantemente producto de las investigaciones, muchas de ellas al instante en las redes. Un especialista también en esta área, ya lo presentamos y lo saludamos, Guillermo Arduino de la cadena internacional CNN. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo podemos influir desde los medios de comunicación, desde este mundo de la tecnología que nos ha atrapado como parte de la solución y la orientación a la ciudadanía a nivel del globo terráqueo que vive bajo incertidumbre por el COVID-19, Guillermo? Para mí el problema más grande es hacer la diferenciación entre la información científica y la información política. Como en todo, hay gente que quiere sacar ventaja de cada situación que genera publicidad o que genera incertidumbre o preocupación. Entonces, acá hay una norma fundamental. Tenemos que curar la información. Hay gente que puede, hay gente que no puede. Todo depende del acceso. La información está aquí. Aquel que tenga una conexión a Internet puede ir a lugares con reputación para escuchar información, para leer información, para hacerse preguntas. A lo largo de estos meses de cuarentena, yo he entrevistado infinidad de científicos de todo el mundo. Y lo que me doy cuenta es que cuanto más hablo con ellos, más me queda claro lo siguiente. Tenemos 3 herramientas en nuestro poder para defendernos, que son el uso de mascarilla facial, el uso o el respeto del distanciamiento físico y, por otro lado, la higiene personal. Nada más. Hasta que no haya una vacuna, no vamos a poder hacer uso de ninguna medida como para protegernos más allá de esos 3 puntos. Entonces, el juicio crítico se impone como algo muy importante. Escuchar a los científicos, no escuchar a los políticos. Escuchar las preguntas que hacen los periodistas. Si el periodista no deja hablar al científico, cuidado, hay que dejar hablar al científico y hay que hacerle muy buenas preguntas. En definitiva, creo que hay un esfuerzo generoso y enorme en todo el mundo por parte de todos los países y de colaboración internacional para sacar una vacuna. No importa el país que sea, pero para sacar una vacuna adelante viene el proceso de diseño, viene el proceso de investigación, el proceso de producción y el proceso de distribución. ¿Cuándo empieza y termina uno? Yo creo, basado en mi conversación con todos los científicos, que hacia fin de año terminará el proceso de investigación y habrá comenzado el proceso de producción. Probablemente en 2021, al principio, tengamos, la mayoría de los países del mundo, acceso a una vacuna que podrá ser distribuida. ¿Cómo hacer conciencia de momento en la ciudadanía? Nos vamos a enfocar en principio, Guillermo, a nivel de América Latina, donde gran parte de la población se resiste a tomar estos consejos que los especialistas nos han dado, y si vamos más allá y revisamos el comportamiento del propio anglosajón allá en Estados Unidos, encontramos también esa resistencia. No nos gusta este tapaboca, este barbijo, que sí ha sido una costumbre y un ejemplo que hemos venido siguiendo a lo largo de los años de los países asiáticos. Yo creo que tenemos que pensar en qué país estamos y cómo está el fenómeno que se llama la grieta. Esa grieta que divide a familias, a grupos académicos, a grupos sociales, a amistades. El de derecha y el de izquierda.
el que cree que esto es todo un invento de la izquierda para dañar la economía y hacer una manipulación de la situación. Por otro lado, el que está en el otro espectro político y cree que en realidad es todo un invento del el que no exista, sea un invento de la derecha simplemente porque es la economía lo único que importa. Entonces, ese fenómeno de la grieta que divide a países se está experimentando en Estados Unidos, se experimentó hace años en Venezuela y en Argentina con los pro-K, los anti-K, los pro-Chávez, los anti-Chávez. Entonces, ahí empieza que se empieza a teñir y a confundir todo. Entonces, lo primero que hay que hacer es olvidarse de la cuestión política y analizar la situación con claridad. Veamos, por ejemplo, Estados Unidos. Veamos Europa. ¿Qué pasó en España en estos últimos días? Habían entrado en fase 3 en muchas ciudades. Significa liberalización, podían ir a los restaurantes, podían ir a los gimnasios, podían salir a la calle con naturalidad, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? Ahora abrieron los bares, las discotecas y hay más contagios. Es época de verano, la gente se sube al auto, se sube al transporte público y suben los contagios. No importa la bandería política, los contagios subieron. Vamos a Estados Unidos, Florida. Actividades sociales, también grupos de jóvenes que ahora se dan cuenta que están contagiando a los viejos, porque son los que salen a trabajar, los que van a las fiestas, los que van a los bares, los que van a las reuniones, los que no quieren usar la mascarilla porque se decía en un principio que era una enfermedad que afectaba solamente a los viejos. Ahora se demuestra que no. Y esos jóvenes son los que también se lo transmiten a su grupo familiar y a aquellos que están en edad de mayor riesgo. Entonces, en definitiva, hay que tomarle en serio esto y ver qué es lo que está pasando en la calle sin importar la bandería política. Pero hay algo muy importante. ¿Cuántos testeos se hacen? ¿Podemos confiar en los números que nos dan las autoridades? Los números que vemos en Johns Hopkins University, ¿de dónde salen? ¿De una entidad política, de una entidad gobernada por un gobierno, manejada por un gobierno, de una entidad académicamente independiente? Entonces yo descreo un poco de todos esos números y lo que me queda claro es que cuando uno sale de su casa y entra en contacto con gente a menos de 2 o 3 metros, estás en riesgo de contagio. Ahora, ¿qué cuidado se deberá tener dentro de la política que ya me la mencionó y que va a ser seguramente un tema fuerte en los Estados Unidos? Nos vamos a quedar en esta nación ahora mismo, porque no hay que creerle, me dijo, a los políticos, sino a los científicos de lo que está pasando en el mundo. Y en Estados Unidos estamos próximos a una contienda electoral que ya hemos conocido en principio cómo se van marcando las tendencias. Puede venir un cambio, pueden venir sorpresas. ¿Qué nos depara? Bueno, yo creo primordialmente que este año lo estamos transitando con bastante anormalidad desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque todos los años las empresas se reúnen y hacia el mes de septiembre deben aprobar el presupuesto para el año siguiente. Estamos en el mes de julio, estamos usando dinero que se presupuestó en el 2019 en el año 2020. Ahora llega septiembre y hay que hacer la presentación de los presupuestos para el año que viene. Y las empresas están posteando que ya tienen pérdidas en estos trimestres. ¿Cómo va a ser la economía a partir de enero del 2021? Un desastre, no hay duda, porque hoy estamos viviendo de un dinero que se presupuestó anteriormente. Pero llega el mes de septiembre, viene la presentación de los presupuestos para el 2020, vienen las elecciones en el mes de noviembre, a fines de noviembre en Estados Unidos, y te puedo asegurar que fines de noviembre, principios de diciembre, va a haber despidos masivos en muchísimas empresas en Estados Unidos de cara al 2021. Y ahí vamos a tomar contacto con la realidad. Entonces acá hay dos cosas. Hoy podemos pensar, no pasa nada, es una gripe, lo que sea, porque seguimos empleados. Porque muchas empresas, estoy hablando de las empresas grandes, no han tomado la decisión, ni tampoco por el costo político, mucha gente que está arrimada a la política ha tomado la decisión, porque tiene un costo político esa decisión.
pero una vez que esté cantado el resultado a fines de noviembre, vamos a ver qué cambios hay. Y yo quiero que hablemos en el mes de diciembre, después de las elecciones en Estados Unidos, para ver cómo andan los números de desocupados, porque estos que se han posteado en los últimos meses en Estados Unidos no tienen que ver mayormente con las grandes empresas, tienen que ver con el restaurante, con la pequeña y la mediana empresa, que no tiene la espalda que tiene una gran empresa multinacional o de capitales realmente sólidos para poder subvencionar hasta fin de año los sueldos de sus empleados, a pesar de que hoy no haya un movimiento económico importante para ellos. ¿Qué va a pasar en el mes de diciembre? Personalmente estoy extremadamente preocupado por lo que pueda pasar. Y yo creo que va a ser un desastre económico. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar. Lo único que podemos hacer es prepararnos ahora, cuidarnos desde el punto de vista de salud, hacer economía de guerra, tratar de ahorrar lo más que se pueda para ver cómo enfrentamos el momento de la verdad que viene después de las elecciones. ¿Cómo reinventarnos? ¿Cómo hacer conciencia en la ciudadanía que nos enfrentaremos a un cambio que nadie lo imaginó? Hablaba de estos planes presupuestarios de Estados Unidos, pasa igual aquí en América Latina, en Honduras el proyecto de presupuesto de la República se presentará el 15 de septiembre, vienen los análisis a nivel del Congreso Nacional y desde ya estamos encontrando proyecciones que en nuestro país hablan, Guillermo, de 40.000 millones de lempiras de afectación. Y si vamos a esa comparación con los Estados Unidos, encontramos que muchas economías de América Latina dependen en gran parte de esos envíos, de las remesas que vienen de los nuestros allá en la Unión Americana y que en el caso puntual de nuestro país representó en el 2019 alrededor de 5.000 millones de dólares. Pero esto, con lo que pasa hoy en el gran mercado de los Estados Unidos, seguramente nos va a traer un impacto sin precedentes para nosotros. Sí, yo creo que va a ser global. Y además pienso que quien lo tiene más complicado son aquellos países que no pueden emitir moneda, porque existe el concepto económico del quantitative easing, que es una impresión de moneda gradual y controlada por el Banco Central de cada país para estimular la economía. Países como Venezuela, países como Argentina, que imprimen en este momento, dada la crisis en forma indiscriminada, van a tener unos niveles de inflación, de hasta hiperinflación, que va a causar unos agujeros a nivel económico impresionantes. Estados Unidos podría imprimir moneda también debido a que hay baja inflación, los riesgos que podría tener de inflación si se hace en forma moderada y con un plan como se hizo en el gobierno de Barack Obama cuando después del 2008 vino la gran crisis inmobiliaria, se hizo este sistema de quantitative easing y tuvo resultados. Fue una inyección en la economía que realmente empujó a que la gente gastara y los índices de interés eran bajísimos, podía invertir en compras de hogares o podía salir a gastar, ¿no? En este momento en Argentina se está dando un fenómeno muy interesante que es, en Estados Unidos también, los autos han bajado de costo porque hay no hay gasto, la gente no compra, entonces han bajado, entonces hay gente que está comprando para invertir, no para gastar en un auto, para invertir, porque pone el dinero ahí, después probablemente lo pueda vender o lo pueda utilizar, etcétera, etcétera. Yo creo que depende de cada país. Si Honduras hace una impresión de moneda indiscriminada, tendrá que enfrentar el resultado de inflación que ello implique. Ahora, en cuanto a la dependencia de Estados Unidos, yo creo que se va a ver un efecto a mandar el dinero desde aquí. Igualmente, la comunidad latina tiene un hombro un músculo muy entrenado y tiene un nivel de reinvención, como dices tú, Rosendo, y como yo pensaba recién, nosotros los periodistas nos tuvimos que reinventar. La gente, el emprendedor, el microemprendedor, se tuvo que reinventar ahora también. Nosotros, por la edad que tenemos, no somos inmigrantes, no somos nativos digitales, somos inmigrantes digitales. Sin embargo, yo me dedico a la tecnología, lo aprendí en forma artificial. Eso es parte de una reinvención. Yo ahora me dedico más que nada a hacer mis programas en forma digital. Eso es una reinvención. Entonces la gente encuentra, y sobre todo la mujer, que tiene una habilidad mucho más dinámica
para reinventarse que el hombre, lo encuentran con facilidad. Yo estoy más preocupado en cuanto a esas economías tradicionales que se resisten al cambio. Creo que las dinámicas de Latinoamérica, nosotros siempre encontramos la forma de salir adelante. Yo estoy preocupado por una Unión Europea, por ejemplo, y la afectación que le hacen el turismo. Estoy preocupado por México y que el estadounidense no vaya a México de vacaciones por miedo al contagio, por problemas en cuanto a subirse a un avión, etcétera, etcétera, y la réplica a nivel global. Yo creo que esto va a ser algo muy serio y de muy largo plazo. Está con nosotros esta noche en diálogo con Al Banquillo el periodista internacional de CNN, Guillermo Arduino. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo con el periodista Guillermo Arduino directamente desde Atlanta, Georgia. Dentro de esta dinámica que me hablaba Guillermo, que debemos entrar todos, de hecho ya como primera línea, vemos cómo ha cambiado la actividad propia de los médicos, de los que son especialistas mucho mayor, y nos quedamos con los comunicadores sociales. ¿Cómo entrar y recomendar que llevemos paso a paso cambios ideales para no dejar morir las economías? Bueno, hay dos temas que me gustaría hablar en este caso. Primero, la información científica es muy importante seguirla y además es dinámica. No te olvides que este es un virus nuevo con el que no teníamos información. Los médicos, la ciencia no tenía información. Al principio decían no usar mascarilla porque la verdad que no te protege, hay que dejársela al personal sanitario. Después salieron y dijeron deben usar mascarilla, pero no para cuidarse uno, sino para proteger a los demás. Salieron algunos medicamentos que sí, que no, es decir, fueron aprendiendo. Primero decían, eran solamente los viejos los que estaban con mayor riesgo, ahora son los jóvenes también, los niños también, y eso es porque esta enfermedad o este virus van entendiendo cómo se comporta, etcétera, etcétera. Me parece que lo mismo pasa con la economía. Mucha gente decía al principio, esto va a ser rápido, va a pasar como una ligera gripe y se va a recuperar la economía y se va a poder salir adelante y seguir produciendo, etcétera, etcétera. Ahora se nota que la situación es un poco más complicada, tiene muchos niveles diferentes y por sobre todas las cosas, la economía está muy vinculada al tema del efecto psicológico. Yo sigo la bolsa constantemente, sigo el desempeño de las monedas virtuales también y me doy cuenta que está muy conectada con el tema económico. Cuando aparece, por ejemplo, una empresa como Facebook, con su crisis de credibilidad, con su crisis por el tema de las fake news y de su relación con la política, etcétera, etcétera, se empieza a ver el efecto en la bolsa, no solo de ella, sino de otras empresas que son similares. Entonces, la percepción y lo psicológico tienen mucho que ver. Lo mismo pasa con el tema de la información que nosotros diseminamos y con la información científica propiamente dicha, ni que hablar de la política. Entonces, yo creo que nos pone a nosotros en un papel muy, pero muy claro de lucha. ¿Cuál es el pilar fundamental de un periodista? La búsqueda de la verdad. Entonces nos pone a nosotros en renovar nuestro compromiso filosófico de la profesión para poder brindar un servicio que es doblemente más difícil si no trabajamos para una empresa de orden público. Por ejemplo, yo trabajo para una empresa privada. Estoy constantemente luchando entre el equilibrio entre lo comercial y lo público, el mensaje, el servicio que yo debo dar y además que sea redituable. Y mi interacción en redes y cuidar la marca. CNN es sinónimo de credibilidad. Cualquier cosa que yo diga que atente contra la credibilidad, van a decir al día siguiente, no, el presentador Guillermo Arduino dijo una barbaridad. Un presentador de la CNN dijo una barbaridad y eso va a replicar en la credibilidad de la marca. Entonces, digamos, es tan complicado el asunto que nosotros debemos estar revisando constantemente la información que proveemos que sea certera, creíble, fundamentada y confirmada. Entonces yo creo que acá el tema de la percepción psicológica es fundamental y creo en algo, Rosendo, muy, muy importante.
que es la formación académica, la educación académica formal. Debemos diariamente estimular a que los más jóvenes tengan un juicio crítico y lo forman leyendo, consumiendo periódicos, consumiendo medios de diferentes tipos. No solo hay que quedarse con un medio. Yo no leo solamente los periódicos que van a decir lo que a mí me gusta escuchar. Yo no voy a ver los comentarios en redes que dicen que soy guapo, joven e inteligente. Tengo que leer también aquellos que me dan cachetadas, porque esa es la única forma de crecer. Y lo mismo pasa con el consumo de la información. Debemos ver la misma noticia ante la lupa de varios medios para tomar una posición, una conclusión sobre un tema. Acá tenemos que ser un poco conservadores y un poco liberales. Tenemos que tener una actitud siempre constructiva, pero de duda y descrean de lo que yo les estoy diciendo. Vayan y fíjense si lo que yo digo es cierto. Búsquenlo en sitios de internet con reputación, no un pasquín, un comentario de red social. Ojo con todo eso. Investiguen y confirmen que lo que estamos diciéndole a ustedes con el poder que tenemos a través de estos aparatos o de la cámara que estamos utilizando en este momento es cierta, porque en definitiva los va a beneficiar o los va a perjudicar. Aquí encontramos, Guillermo, un punto clave que se ha analizado durante la pandemia en el mundo, y es la credibilidad que se ha ratificado nuevamente en el medio convencional, porque cuando hablamos de la televisión, de la prensa escrita, de la radio, con la responsabilidad del interlocutor, con el presentador, trasladamos una información objetiva y veraz. Pero qué cuidado tener y las recomendaciones para aquel ciudadano que ahora se ha adaptado al consumo de redes y con el cuidado del manejo de la pandemia por mucha información falsa, por mucha información con la que se está especulando mucho. ¿Cómo entrar a esa curación no de la enfermedad, sino curación de la noticia? La información. De la información. Bueno, por ejemplo, el chisme nos gusta a todos, ¿no? Porque es jugoso, pero el chisme no es bueno. Y muchas veces estas teorías conspirativas que estamos viendo en estos días, que dicen, cuidado porque las máscaras tienen un arco de aluminio que se conecta con una red 5G y te va a sacar información, por Dios. A ver, al momento de creer semejante disparate, ¿por qué no vamos a internet y buscamos sitios con reputación, científicos, que hablen a ver quién es la persona que está diciendo que es una red 5G? Que cuando te van a tomar la temperatura en el médico y te acercan ese detector así y te miden en la frente, en realidad te están inyectando información manipulada. A ver, por Dios, vamos a buscar a ver los fabricantes de los termómetros, a ver si existen termómetros de esa forma, a ver dónde se ha comprobado que eso te va a chupar información del cerebro, te va a inyectar algo manipulado. Entonces yo creo que ahí está el tema. Cuando hay algo que suena muy jugoso, hay que ver quién lo cuenta. Y por otro lado, esas teorías conspirativas, yo dudo un poco de todo eso. La solución milagrosa ante el coronavirus, con los números que tenemos y todas estas cosas que estamos viendo ahora, la verdad, a nosotros como entidad de noticias nos ha perjudicado. Dicen los ratings subieron, lo inventan, ellos siembran el miedo para que la gente esté ahí. No, porque esto también nos perjudica a nosotros. Porque si ustedes ven, el índice de firma de publicidad ha bajado significativamente. La empresa nuestra, AT&T, que es la empresa madre, acaba de postear los resultados del último trimestre y fueron negativos con respecto al anterior. Entonces, en realidad esto no beneficia a nadie. A quien puede beneficiar es algún laboratorio que logre descubrir la solución para este coronavirus, y esto va a ser no uno, van a ser varios y va a suceder en los próximos meses. Entonces yo creo que ahí está. Por eso hacía hincapié, Rosendo, en el tema de la formación académica y de hablar y de tratar no de sentir. Cuando uno pasa
una información por el sentimiento, estás muerto. Hay que ser bien frío, bien desconfiado y bien calculador. Ir a la fuente y buscar esa información. A mí a cada rato me dicen, ¿qué puedo comer para estar mejor preparado para el coronavirus? Bueno, yo entrevisté a muchos nutricionistas y todos me dicen lo mismo. Te va a preparar mejor ante la sintomatología, pero no va a evitar que te contagies. No lo va a hacer. Si todavía no se sabe si en realidad la sangre A de grupo factor RH positivo no se puede confirmar si es que hace más proclive a una persona a desarrollar complicaciones respiratorias, aunque el número de pacientes que se han informado, que se han enfermado y se han hecho las pruebas, la mayoría son de A positivo, la minoría de cero negativo, pero todavía la ciencia no lo puede confirmar. Entonces, si estamos hablando de eso, ¿cómo vamos a hablar de que cuando te toman la temperatura ahí te van a inyectar un pensamiento manipulado? A ver, por Dios, ¿no? Muy bien. Seguimos en este diálogo con Guillermo Arduino. En unos instantes vamos a la pausa y ya continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con el periodista Guillermo Arduino, revisando unos datos sobre el consumo de noticias durante los últimos 5 meses, que ya llegó la pandemia a América. Nos quedamos en todo el continente, Guillermo. El 76% de las noticias que se han difundido tienen forzosamente que ver con el coronavirus y sus nexos. Difícilmente vamos a encontrar otros temas que no estén ligados a la pandemia. ¿Cómo desde esta perspectiva que hemos vivido encontrar una orientación adecuada para lograr la unidad y que miremos en el vecino, aunque no nos caiga bien, un aliado para combatir la misma? Yo creo que eso tiene que ver con el concepto de la grieta que hablaba anteriormente, ¿no? Y uno tiene que encontrar el punto en común porque, como decías vos, tiene que pensar que el vecino es un aliado y que el vecino también nos puede contagiar o nosotros contagiar al vecino. Entonces yo tengo esta idea. Yo voy a hacer de cuenta que yo estoy enfermo. Entonces cuando vaya a la calle, no voy a querer que el otro se contagie. Entonces no me voy a acercar. Porque en definitiva, las 3 normas que nos quedan a la disposición, nuevamente es el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico y por otro lado el tema de la higiene personal. Siempre que llego de afuera, me saco los zapatos, los dejo en el garage o los dejo en la puerta, entro, me lavo las manos, utilizo alcohol en gel y recién ahí me voy a tocar la cara. Recién ahí me voy a tocar la cara. Dar besos, abrazos, darme la mano, basta. Por el momento no se puede. No se puede. Acuérdense de lo que leíamos de la lepra, ¿no? Y cómo quedaron todos, no se acercaba un leproso. De ahí la frase que se creen que soy un leproso, que no se me querían acercar. Bueno, hoy lamentablemente tenemos que conducirnos de esa forma. Pero yo tengo vecinos demócratas y republicanos y yo no los voy a mirar de acuerdo con su pensamiento político o su accionar, porque hay muchos que aunque son republicanos conservadores, vecinos míos, andan con la máscara y creen que hay que cuidarse y que hay que mantener el distanciamiento social. Y otros que son bastante liberales en cuanto a sus pensamientos dicen, es una exageración, no pasa nada. ¿Por qué? Por una palabra, la invisibilidad del virus. Si el virus tuviera color y se vería, sería mucho más fácil identificarlo. Entonces, ¿qué es una realidad? Es una realidad. Si no, esto lo habrían inventado ¿para qué? Para perjudicarse económicamente, para poder enterrar más gente. Fíjense en Latinoamérica, por ejemplo, ¿cuál es el problema mayor que tenemos en los países empobrecidos de Latinoamérica, que son la mayoría, comparado con el primer mundo? La debilidad del sistema sanitario. Ese es el gran miedo, que nos enfermemos, que se complique mucho, que necesitemos de la asistencia de un respirador artificial, una sala de cuidados intensivos y que no haya camas.
¿Qué pasó con Alemania? Tuvieron que mover en la frontera con Francia, con la Alsacia, tenían que mover pacientes de Alemania a Francia porque habían en su momento maximizado el uso de las unidades de cuidados intensivos. Hoy el estado de Florida está peor que el estado de Nueva York en plena crisis hace unos meses cuando era el blanco de críticas de todo el mundo. ¿Y ahora qué pasó? Entonces, realmente significa que no hay una solución para el tema. Entonces, lo que yo creo que hay que hacer es uso de esas tres normas. Hay que sentir que uno o el que está cerca nuestro está infectado y hay que mantener la distancia hasta que pase el tiempo y esto termina. Y hay que prepararse porque la verdad que uno tiene que tener un plan de acción también. Yo siempre lo pienso, porque yo que hago tantas entrevistas con científicos, hay veces que me falta el aire o me siento como afiebrado, me tomo la temperatura y no tengo. Es un poco también la psicosis generalizada que existe ante la incertidumbre. ¿Qué pasó? Yo fui al dentista hoy, les voy a mostrar una foto que les decía a Rosendo en previo. En el dentista de hoy, y este es un ejemplo del primer mundo en su máxima expresión, van a ver que este soy yo ahí sentado en el sillón del dentista y ven un caño como una especie de tubo blanco ahí al costado. Ese tubo blanco es una aspiradora para aspirar mi aliento. Acá la ven nuevamente. Y esa aspiradora pasa por un filtro que está ionodizado y filtra el aire y lo tira afuera. Claro, porque si uno piensa, yo fui al dentista, la enfermera, me tuve que sacar la máscara para que me limpiaran los dientes, la enfermera, el médico, ¿cómo es? Y tenía una máscara, una segunda máscara, tanto el médico como el asistente, y esa pantalla o ese escudo de plástico que lo protegía. Ellos están protegiendo al paciente, obviamente, porque yo me tenía que sacar la máscara. Bueno, son las distintas formas que hoy, para seguir funcionando económicamente, un médico, un odontólogo, tiene que poner en práctica. Y hay que ir sin prejuicio. Esa sería la palabra. Y hay un elemento que lo observábamos, Guillermo, también como medida preventiva, los lentes del caso suyo, porque hay que recordar que este virus es tan traicionero que uno no sabe en qué momento se puede contagiar. Bueno, las mucosas son, y la parte respiratoria son los lugares ideales para el virus para establecerse. Y después produce, según lo que aprendí en las distintas entrevistas, para algunos no produce mucho y lo atraviesan como una gripe así al pasar. Lo que no se sabe todavía son los efectos a largo plazo, porque acaban de salir 2 estudios en Inglaterra que estudiaron el corazón y encontraron que hay miocarditis en pacientes que habían desarrollado complicaciones y que eran de 49 años en promedio. Esto es información pública, ¿eh? Está en la revista, la publicación JAMA de médica, de ciencias médicas, y el otro se hizo en gente mayor, pero en cadáveres, y encontraron que la gente con 85 años de edad de promedio tenía menos incidencia de miocarditis después de la enfermedad. Significa que el corazón, no solo las vías respiratorias se ven afectadas, porque el corazón en definitiva es un músculo. Y ahora lo que se sabe es que a largo plazo puede haber complicaciones. Lo que no se sabe es aquellos que transitaron la enfermedad como asintomáticos, si van a tener complicaciones de largo plazo o no. Hablamos de problemas de inflamatorios multisistémicos en todos los órganos. En el corazón, ahora estamos hablando. En los pulmones, desde luego. En el páncreas. En el cerebro, porque produce en muchos pacientes trombosis, es decir, coágulos sanguíneos. Es decir, esto es tan complicado y se está averiguando poco a poco, cada vez más, que la mejor medida que uno puede tomar es quedarse en casa si puede, y si no puede quedarse en casa, practicar la higiene personal, el distanciamiento físico y el uso de mascarillas. Si vas en el autobús y viene lleno, no lo tomes. Si vas a tomar el subterráneo y viene lleno, no lo tomes. Es decir, hay que cambiar las conductas hasta que salga una vacuna. Y recién hablábamos del tema de, claro, hay distintos pasos que tiene que atravesar una vacuna, ¿no? Primero es el diseño, después viene la investigación, la producción y la distribución. Recién estamos en la investigación. Recién estamos ahí. Y estos diálogos sostenidos con hombres de ciencia, Guillermo,
¿Qué nos dicen? ¿Hacia dónde conduce? Porque ya hoy lo último sobre las vacunas, se habla que Rusia entra a un proceso ya de producción masiva y que el 10 de agosto, ya muy cerca, en apenas 11 Sí, acá días. estoy leyendo un cable de CNN que dice, las autoridades 10 de rusas agosto. le dijeron a CNN que están trabajando para, escucha bien el vocabulario, ¿no? Que están trabajando para una fecha del 10 de agosto o antes para la aprobación de la vacuna. No está diciendo que la van a tener, va a decir, señores, acá va, ahí va la vacuna. La aprobación. ¿Pero en qué estadio? La aprobación en cuanto a la investigación, ¿cómo fueron los resultados? Y dice que ha sido creada por el Instituto Gamaleya con sede en Moscú. Se aprobará para uso público, no dice cuándo, y los trabajadores de atención médica de primera línea lo recibirán primero. Pero la pregunta es, ¿se han publicado datos científicos sobre las pruebas de la vacuna? No. CNN intentó verificar la seguridad o la efectividad y no pudo. Entonces, cuidado con, porque hay críticos que dicen que el país está impulsando esa noticia por la presión política del Kremlin que quiere poner a Rusia como un país de poderío científico que aporta con una respuesta a esta pandemia global. Porque en definitiva, ¿de quién hablamos? Estados Unidos, China, que los chinos la podrían tener primero, Gran Bretaña, Alemania y Australia. Pero de Rusia no se habla mucho. Entonces Rusia ahora sale y dice esto. Es decir, hay que tener, ahí venía lo que decíamos antes, hay que desconfiar. Y hay que ir a buscar, como CNN fue y dijo, a ver, científicamente, ¿dónde están los resultados? No están, no los dan. Estamos ya con una proyección más al 2021. Eso es lo que dicen los estudios más eficientes realizados por los médicos y todos los que han trabajado en estos procesos, Guillermo. Claro, y hay un dato muy interesante. Anthony Fauci es la autoridad de infectología en Estados Unidos más conocida. Es un médico que ha atravesado diferentes administraciones públicas de presidentes del Partido Demócrata y del Partido Republicano. Hace 40 años que está allí, no sé si al frente, pero en una posición de privilegio en el Instituto de Infectología de Estados Unidos. Y él el otro día dijo que en el mes de octubre se va a saber si la vacuna es efectiva o no, refiriéndose a la de Moderna. Pero se refiere a los estudios de investigación, no se refiere a que esté lista para distribuirla. Se va a saber en octubre, hasta el momento los resultados son promisorios. Fíjate un dato importante, en la de Rusia parece que hay 25 o 23 personas en las pruebas hasta el momento. En Estados Unidos, la de Moderna ya está siendo probada en 33.000 personas. Hay algo diferente. Yo me acuerdo cuando el presidente Donald Trump salió y dijo que la vacuna Moderna, esta que te estoy diciendo de las 33.000, había mostrado respuesta positiva en 8 personas. Inmediatamente la prensa salió y dijo, pero señor presidente, 8 personas nada más. Bueno, fíjate cómo ahora, tanto tiempo después, las palabras del presidente sobre 8 tenía razón. Hoy se está confirmando sobre 33.000. Es decir, es promisorio. Era preliminar lo que decía el presidente y hasta el momento sigue su curso de información positiva. Entonces, aquellos que son muy críticos del presidente Donald Trump lo van a ver de una manera, aquellos que son muy fanáticos a favor del presidente Donald Trump lo van a ver como una solución milagrosa. Los milagros para la ciencia no existen. Las investigaciones y las pruebas van a ser los que determinen si funciona o no, y hasta el momento parece que hacia allí vamos. Así que enero del 2021 parece ser como una fecha promisoria de distribución de unos cuantos millones de dosis que no van a alcanzar para todo el mundo, pero sí para gran parte del globo. Está con nosotros al banquillo el periodista Guillermo Arduino. Vamos a una pausa, ya regresamos. Últimos 130 días, Guillermo, ¿cuál es el mejor ejemplo a seguir? El espejo sobre el cual los países de América nos debemos ver para hacerle frente a la pandemia. Yo
creo que debido a la debilidad de los sistemas de salud de Latinoamérica y de varios otros países del mundo, los gobiernos tuvieron que tomar decisiones muy drásticas de cerrar anticipadamente las fronteras aún de ciudades para evitar la proliferación del virus. Lamentablemente, la espalda económica y productiva de esas sociedades no es tal como para que puedan hacer durar ese confinamiento estricto durante tantos meses. Pero en ese momento no teníamos la información que tenemos hoy. Entonces no podemos criticar al gobierno de Argentina, por ejemplo, o al gobierno de Brasil por dos posturas completamente opuestas, porque la información que se tenía en ese momento era muy poca y además con mucha incertidumbre. El gran problema es que el rico vive mejor que el pobre, eso está claro. Entonces el rico se puede dar el lujo de dejar de trabajar, se puede dar el lujo de hacer cambios, de vivir en una casa muchísimo más grande y no sentir el ahogo, de vivir 2 personas en una casa de 350 metros cuadrados y no 10, como pasa en algunas sociedades mucho más pobres. Yo creo que acá lo más importante es que los periodistas dejen hablar a los científicos, que los médicos hagan recomendaciones a través de los medios, que los científicos no interpreten la información, que el periodista repita la información científica sin un filtro personal. Nosotros tenemos ese entrenamiento, un político no, porque nosotros no buscamos votantes, nosotros buscamos audiencia, pero en definitiva, si lo que decimos no es cierto, la audiencia va a salir corriendo. Entonces, para nosotros la verdad es nuestro aliado. Y yo creo que es eso, yo creo que la gente debería hablar con el médico y no con la vecina que le diga lo que le dijo el médico. Y toda esta conversación que estamos teniendo en este momento entre Rosendo y yo, que no somos científicos, la deberían cotejar, deberían preguntarle a un médico especialista. Deberían ir a YouTube, por ejemplo, todas las entrevistas que yo hago, las deberían buscar en el canal de YouTube de CNN Español y verlas. Son de 30, 40 minutos, a veces 1 hora, haciéndole preguntas a los médicos. Y todos terminan diciendo lo mismo. Hay que respetar esos 3 aspectos. Y aunque estemos aburridos, hay que estar a distancia y hay que dormir bien, hay que alimentarse bien. Fíjate un dato muy interesante. Yo bajé de peso en esta época de confinamiento porque como mejor, porque me cocino, porque no paro en el negocio de la esquina para comprar una comida porque no tengo tiempo. No sé qué aceite usaron, qué tipo de materia prima utilizaron para ello. Bajé de peso y estoy comiendo más, porque estoy en casa, me muevo menos y como más, pero como mejor. Entonces hay que dormir bien, hay que tomar mucho líquido, hay que alimentarse bien, hay que consultar a los médicos. Todos tenemos acceso a internet, veamos las entrevistas en YouTube que hacen canales de buena reputación, programas de radio, exijamos que los programas entrevisten a científicos, se puede llamar por teléfono a un médico especializado en Estados Unidos que hable español y hacerle una entrevista para uso de la gente y lo colgamos en redes sociales y lo diseminamos. Yo salí de la televisión por el momento por la programación de contingencia y me va bárbaro, tengo más audiencia porque estoy en redes, porque creo que entrego un material de calidad, que es la información científica. Hoy la gente quiere saber hacia dónde ir y el médico, el científico tiene las respuestas. Guillermo, estamos ya finalizando, le agradezco su tiempo y hay otro tema aquí que pasa a un escenario que va ligado a lo que nos está dejando la pandemia y que usted lo ha manejado por años en sus presentaciones, y es el tema de la economía. ¿Cómo manejarnos? Porque tampoco es que dentro del confinamiento vamos a mantener todo cerrado con un gran golpe a la inversión a nivel de todo el mundo. ¿Qué cuidado se debe tener para de forma paralela ir empujando en esas dos direcciones? Cuidado sanitario, pero también atención a lo económico, porque si no, nos va a terminar matando en muchos países del mundo la economía, el hambre y no el COVID. Bueno, eso tiene que responder a protocolos de cada entidad. Yo decía las decisiones que uno puede tomar
para conducirse frente a esta pandemia las tenemos en nuestra mano. Los 3 puntos: mascarilla, distanciamiento físico e higiene personal. Ahora, cuando vamos a un lugar que no es de nuestro dominio, un transporte público, una oficina, un lugar, una farmacia, un hospital, ahí tiene que haber protocolos. Y ahí sí son las autoridades de esas entidades y evidentemente las autoridades de sanidad del país las que deben bajar línea y hacerlos para poder desarrollarnos económicamente. Como hoy yo fui al dentista en un espacio seguro y fui al banco también en un espacio seguro. No permiten mucha gente entrar a la vez, te toman la temperatura, tenés que entrar con barbijo, te ponen a disposición alcohol en gel o alcohol líquido para que te estés limpiando las manos, no tocar. Hay muchas cosas que se le llaman contactless, ¿no? Sin contacto, por ejemplo, utilizar a través del teléfono. Yo hoy, de hecho, fui al banco para hacer un depósito y me dijeron, lo puede hacer para otra persona, ¿no? Me dijeron, lo puede hacer a través de la aplicación y lo hace desde su cuenta, no tiene ni siquiera que venir acá. Es decir, todas esas medidas que puede, con una bajada de línea bien clara el gobierno, asesorado por científicos, pueden hacerlo y puede funcionar la economía para poder darle una mano a aquellos que no lo pueden hacer, como es un restaurante, un puesto de venta de verduras, que no puede vender verduras a través de internet. Sí pueden tomar un pedido a través de un mensaje de texto y traérselo a la puerta de la casa. Es decir, tenemos que ser un poco creativos también, pero los restaurantes, el heladero que pasa con el helado por la calle, ¿cómo va a ser para adaptarse a esta economía? Entonces ahí sí va a tener que salir el gobierno a apoyar a esa gente. Pero aquellas otras entidades que pueden utilizar un sistema un poco más seguro y seguir produciendo económicamente, deberán tener protocolos más estrictos. Yo creo que está en el hecho de ser considerado con los demás, menos egoístas, más generosos y además siempre con información veraz y científicamente rígida para poder funcionar y que la economía funcione. Después los gobiernos tendrán que poner en práctica los sistemas que existan para reparar esa economía que ya experimenta un daño muy, pero muy grande. Guillermo, le agradezco, un fuerte abrazo. Igualmente, Rosendo, gracias para vos y tu audiencia. Saludos. Esta noche con nosotros al banquillo el destacado periodista de CNN, Guillermo Arduino. Por su sintonía, muchas gracias.